Buenos Buenos días, días. doctor. Buen día, doctor. Se ve mi Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces empezaremos con el tema de hoy, que es cáncer de vesícula biliar y de vías biliares. ¿Sí? Entonces, el cáncer de vesícula biliar es una neoplasia maligna muy agresiva, muy frecuente en nuestro medio. Es el cáncer más agresivo de todo nuestro organismo. ¿Sí? El cáncer de vesícula biliar, el colangiocarcinoma. Esta neoplasia tiene una sobrevida de aproximadamente 4 a 5 meses una vez que se le diagnostica. Generalmente las neoplasias son silenciosas y cuando ya se le diagnostica generalmente ya están en una fase muy avanzada. ¿Sí? Entonces es importante diagnosticar en forma precoz, oportuna, para que la sobrevida del paciente también sea adecuada. En caso contrario, la sobrevida es muy corta cuando se diagnostica muy tarde. De 4 a 5 meses es la sobrevida de los cánceres de vesícula biliar y colangiocarcinoma cuando la enfermedad se diagnostica muy tarde. En cuanto a la epidemiología, vean, el cáncer de vesícula biliar es más frecuente en mujeres en relación 3 a 1 respecto a hombres. Aparece generalmente entre la sexta y séptima década de la vida. ¿Sí? Es uno de los CEAs más frecuentes y ocupa el quinto lugar de los CEAs del aparato digestivo. Generalmente se encuentra en forma incidental durante alguna exploración física o cuando se solicita algún estudio de imagen de la cavidad abdominal o de la pared abdominal. ¿Sí? Cuando solicitamos nosotros una ecografía abdominal, una ecografía de rastreo abdominal o por alguna razón lo hacemos y ahí se descubre que el paciente tiene un problema en la vesícula biliar con características neoplásicas y de esta forma muchas veces se encuentra esta neoplasia. Como dijimos, esta neoplasia al principio es silenciosa hasta que alcanza un tumor y el tumor invasivo cuando invade hígado, cuando invada duodeno, estómago, a la vena porta, recién se manifiesta clínicamente. Pero antes es bien silencioso el cáncer de vesícula biliar. Entonces, ¿cuándo se podría sospechar un cáncer de vesícula biliar? Cuando solicitamos una ecografía abdominal y encontremos una vesícula en porcelana, por ejemplo, pero asintomático. Una vesícula con lito único. Generalmente son litos de 1 o a 2 centímetros de diámetro que no dan ningún tipo de síntomas. Muchas veces estos pacientes dicen, doctor, mira, ya tengo litos, este lito hace 15, 10 años, te dicen, ¿no? Pero sin embargo no molesta. ¿Cuándo molesta? Cuando ya se transformó en neoplasia, pero ni siquiera en neoplasia inicial, cuando ya está en su estadio final, ¿sí? Cuando ya hay metástasis, recién da síntomas. ¿Sí? Muchas veces los pacientes con cáncer de vesícula biliar cuando se diagnostica son generalmente pacientes de 60, 70 años. Le pregunta, ¿hace cuánto tiempo tiene este cálculo? O esta vesícula con cálculo. Doctora, me detectaron cuando yo tenía 20 años, de eso, 25 años. Imagínense, ya pasó bastantes años. Por lo menos necesita un paciente cursar con una vesícula con lito único durante 15 años y recién se transforma en cáncer. ¿Sí? Si es más de 15 o igual a 15 años, puede haber cáncer. Entonces, la obligación de nosotros es orientar a este tipo de pacientes. Cuando se descubre en forma incidental cálculo en la vesícula biliar, cálculo único o vesícula en porcelana sin signos sintomatología, hay que indicar al paciente de que se debe operar antes que se transforme en una neoplasia. ¿Sí? En América Latina es más frecuente a nivel de Chile, México y Bolivia.
¿sí? El cáncer de vesícula biliar. En nuestro medio es bien frecuente el cáncer, ¿sí? Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores demográficos, hay factores o anomalías de la vesícula biliar, exposición a tóxicos, infecciones, ¿sí? Infecciones. ¿Qué factores demográficos debemos tomar en cuenta? Primero es el latino, ¿sí? En América Latina es frecuente el cáncer de la vesícula biliar. También en los pakistaníes, indios, japoneses. Ser mujer, dijimos, es más frecuente en mujeres. La relación es 3:1. 3 en mujeres respecto a 1 de varones. Obesidad, ¿sí? Y estar entre la sexta y séptima década de la vida, ¿sí? Anomalías de la vesícula biliar. El 90% está asociada a una colestitis crónica litiásica, pero no es una vesícula con múltiples litos. Vean esta imagen, ¿sí? Son vesículas con lito único de aproximadamente de 1 a 2 centímetros generalmente. Si ustedes solicitan una ecografía hepatobiliopancreática o una ecografía abdominal, por alguna razón, hay pacientes que dicen, doctor, tengo dolor, y necesitas una ecografía abdominal, descubres que tiene una vesícula de estas características, ¿ve? Una vesícula esclerotrófica con lito único, ¿sí? Y esta imagen de la vesícula, vean, hipocogénica con áreas hiperecogénicas, ya es sugestivo de un cáncer de vesícula biliar. Por eso, como les había indicado hace rato, generalmente los pacientes sabían que tenían una vesícula con lito único, pero no se operaron. ¿Por qué? Porque no tenían signo sintomatología. Por eso no se operan. Y van a ver pacientes, ustedes tal vez tienen algún familiar con esas características. Si no me molesta, te dicen, ¿no? Si no me molesta, ¿para qué me opero? Pero sin embargo, estas vesículas que no molestan, que no causan dolor, son las que pueden desarrollar cáncer de vesícula biliar a la larga. Muchas veces dicen, pues, doctor, hace años me descubrieron, hace 15, 20 años me descubrieron que tenía problemas de vesícula biliar, pero ese año no me operé. Ahora sí, doctor, quiero que me opere porque me estoy poniendo amarillo, ¿ve? Están ictéricos. ¿Y cuándo están ictéricos? Cuando ya llega a 60, 70 años. Doctor, ahora sí quiero que me opere. Pero es tarde. Ya está metastizado a hígado, está invadiendo vías biliares. Por eso ya está ictérico el paciente. ¿Sí? Ya es tarde, ya está en su estadio final. Como les dije, el cáncer tiene una evolución silenciosa hasta que es muy tarde. Recién se manifiesta clínicamente. ¿Sí? Entonces, vesículas, ¿sí? Hay que tener cuidado. Vesículas esclerotróficas con lito único, vesículas en porcelana, ¿sí? Son factores que predisponen al desarrollo del cáncer de vesícula biliar. Anomalías en la unión biliopancreática, que favorece el reflujo pancreático, promueve secuencia displasia carcinoma en epitelio biliar. ¿A qué se refiere esto? Se indica que el conducto Wilson, en vez de dirigir su flujo en sentido caudal, dirige el flujo en sentido cefálico. El jugo pancreático va hacia la vía biliar proximal. Y esto provoca esta secuencia de metaplasia, displasia y carcinoma, ¿sí? Otro factor que hay que tomar en cuenta son pólipos de la vesícula biliar. Pólipos mayores a 10 milímetros. Presencia del lito único que múltiples, como les indiqué. ¿Qué pólipos? Los pólipos muchas veces dicen, no, como en esta imagen, ¿sí? Estos no son pólipos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que ven? Los pólipos tienen estas mismas características. Tienen una imagen hiperecogénica que no proyecta sombra sónica, ¿sí?
pero tiene que ser mayor a 10 milímetros. Cuando los pacientes cursan con pólipos o tienen pólipos de la vesícula biliar, hay que plantearles cirugía, una colecistectomía, antes que se transforme en una neoplasia de vesícula biliar. ¿Sí? Exposición a tóxicos, metales pesados, consumo excesivo de tabaco, ¿sí? Algunas infecciones, por ejemplo, se vio cáncer de vesícula biliar en pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, parasitosis, la presencia de Salmonella typhi. Hay pacientes que son portadores crónicos de Salmonella. Dijimos también, es una causa de colecistitis aguda alitiásica la Salmonella, ¿sí? Al igual que la diabetes. Entonces, no siempre hay colecistitis agudas a consecuencia del litio. También hay colecistitis agudas alitiásicas, por ejemplo, cuando el paciente es portador crónico de Salmonella typhi, cuando el paciente es diabético, cuando el paciente ha estado en ayunas durante tiempos prolongados, como en unidades de terapia intensiva, pacientes grandes quemados, ¿sí? Esto postra al paciente, deshidrata al paciente y a consecuencia de ello se desarrolla una colestitis aguda litiásica. Nutrición parenteral prolongada, ¿sí? Factores de riesgo de patogénesis, vean acá. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es metaplasia, displasia, carcinoma in situ y carcinoma invasor. Esa es la secuencia más frecuente de desarrollo de cáncer de vesícula biliar. ¿Sí? Requiere un periodo de 5 a 15 años. Es decir, si te diagnostican en este momento colecistitis litiásica, ¿sí? Con cálculo único, es asintomático, el paciente dice, doctor, no me duele, entonces no tengo por qué operarme. Si ese paciente espera entre 5 a 15 años, probablemente ya tenga cáncer de vesícula. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta después de 15 años o entre ese periodo? Primero dijimos, es asintomático. ¿Cuándo se manifiesta clínicamente? Cuando ya el cáncer está muy avanzado. Ya aparece con ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, masa palpable en el hipocondrio derecho. ¿Sí? Entonces, la secuencia metaplasia, displasia, carcinoma in situ y carcinoma invasor es un 80% de los casos. Es la teoría más aceptada, ¿no? Y tenemos otra secuencia, ¿no? De adenoma, carcinoma. Para esto tiene que existir un adenoma, un pólipo. En este caso, el cáncer de vesícula biliar se presenta en un 3%. ¿Sí? Entonces, en un 80% siempre sigue esa secuencia de metaplasia, displasia y carcinoma. En un 3% es una secuencia adenoma, carcinoma. Acá tenemos en este cuadro, nos indican los dos tipos de metaplasia de vesícula biliar. Tenemos metaplasia intestinal y metaplasia gástrica. ¿Sí? ¿A qué se refiere? La mucosa de la vesícula biliar se transforma por el proceso inflamatorio repetitivo. Por esa irritación que provoca el hito sobre la mucosa de la vesícula biliar, hace que esta mucosa se transforme tenga ciertas características. Puede tender a parecerse a una mucosa intestinal o puede parecerse a una mucosa gástrica. A eso se llama metaplasia. Puede ser metaplasia gástrica o puede ser una metaplasia intestinal. ¿Cómo reconocemos si es una metaplasia gástrica? Porque presenta células con mucosas claras y células fovio, ¿sí? Mientras, ¿cómo se ve una metaplasia intestinal? La mucosa, el epitelio columnar se transforma, ¿sí?, en una mucosa muy parecida al del intestino delgado o al intestino grueso. ¿Qué presenta entonces? Presenta vellosidades, células en borde de cepillo,
Entonces, si tú ves este tipo de alteraciones del epitelio columnar, que es normal de la vesícula biliar, a un epitelio que se parece al intestino delgado o al intestino grueso, se llama metaplasia intestinal. O se parece a un epitelio de estómago, se llama metaplasia gástrica. Ahora, ¿cuál de estos es el más agresivo? Cuando desarrolla hacia una metaplasia intestinal. ¿Sí? Presentación clínica. Generalmente en estadios iniciales es asintomático. ¿Sí? En estadios avanzados el paciente aparece de estas características. Este paciente, por ejemplo, seguramente le diagnosticaron hace más de 15 años su lito en la vesícula biliar, pero no se operó porque era asintomático. ¿Sí? Ahora, pues aparece con estas características, ¿no? Recién acude al médico después de más de 15 años uh, pidiendo cirugía, porque ya le duele a nivel de hipoconio derecho, porque se está poniendo ictérico, ¿sí? Hay coluria, acolia, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, masa palpable de hipoconio derecho, recién acude, pero sin embargo ya está en estadios muy avanzados donde la cirugía ya no es, ya no ofrece ningún tipo de tratamiento al paciente. Solo se transforma en un auxiliar diagnóstico. En este caso, este paciente ya está fuera del alcance quirúrgico y lo único que podemos ofrecerle una neoadyuvancia, ¿sí? Quimioterapia o radioterapia. Y muchas veces está fuera del alcance también de quimio y radio, porque tienen metástasis a distancia, metástasis a vena porta, metástasis a duodeno, obstrucciones duodenales, ¿sí? Y antes que suceda esto, si ustedes tienen un paciente con vesícula biliar, lito único, vesículas en porcelana, ¿sí? Y es asintomático, hay que indicarle que se realice una colecistectomía. Vean acá la siguiente secuencia, ¿no? Metaplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor. Requiere aproximadamente 15 o más años, ¿sí? ¿Dónde empieza el cáncer de vesícula biliar? En el fondo de la vesícula biliar, en un 60%. En el cuerpo, en un 30%, en el cuello, en un 10% de los casos. ¿Qué puede provocar sobre la vesícula la neoplasia, ¿no? De la vesícula? Puede distender la vesícula biliar o puede colapsar debido a la obstrucción del cuello y del conducto cístico. Provoca engrosamiento fibroso de la pared de la vesícula biliar. Cuando vemos una vesícula en reloj de arena, nos indica que la neoplasia está a nivel del cuerpo de la vesícula. Y esto provoca constricción del cuerpo y da lugar a una vesícula en reloj de arena. Aspectos anatomopatológicos y vías de diseminación. Vean acá, la histología de vesícula biliar facilita la invasión directa hacia el tejido de los vecinos. Como consecuencia de la ausencia de la submucosa. La vesícula biliar no tiene submucosa, ¿sí? Una vez que empieza a nivel del epitelio, a nivel de la mucosa, pasa directamente a invadir la muscular de la vesícula y sale fuera de la vesícula. Si es en la cara visceral, todavía puede invadir la serosa, pero si el tumor está hacia la cara hepática, en la cara hepática de la vesícula o la vesícula en su cara hepática está desprovista de serosa. Por lo tanto, pasa de mucosa muscular y directamente a hígado. ¿Qué segmento del hígado es la que se compromete o está comprometido cuando hay un cáncer de vesícula biliar? El segmento 4 y el segmento 5, ¿sí?
A esto se llama invasión local. Puede haber compromiso también del conducto biliar, el duodeno, colon, del hemicolon derecho, pared de la abdominal, el peritoneo parietal a nivel de hipocondrio derecho. Cuando hay invasión a distancia, lo hace a través de vía linfática, vía hematógena o por invasión perineural. ¿Sí? Tipo histológico. El cáncer más frecuente de la vesícula biliar es un adenocarcinoma, en un 98% de los casos. ¿Sí? Vean acá, es un cáncer de vesícula biliar, cáncer de vesícula biliar. Por eso cuando hacemos una colecistectomía, cuando sospechamos una neoplasia de vesícula biliar, hay que abrir la vesícula. ¿Qué características tiene esa vesícula biliar macroscópicamente? Son vesículas generalmente escleroatróficas, ¿sí? O vesículas con pólipos dentro de ello, por ejemplo, como en esta imagen. Es una vesícula bien distendida, pero se observa en el fondo un pólipo gigante, ¿sí? En ese caso, usted tiene que abrir la vesícula biliar, ¿sí? Y enviar a estudio histopatológico. Y si el patólogo nos reporta, va a ser en un 98% un adenocarcinoma. Ahora, menos de 2% son otro tipo de adenocarcinomas, ¿no? Puede ser papilar, mucinoso, carcinoma en células, en anillos de sello, ¿sí? Esos son tumores muy poco frecuentes, ¿sí? Pero el 98% de los cánceres de vesícula biliar son adenocarcinomas. Siempre sospechar cuando tenemos pacientes con vesículas esclerotróficas, vesículas Macintosh 2, ¿sí? Macintosh tipo 2. Entonces, en este tipo de pacientes se debe sospechar una neoplasia. En pacientes con pólipo de vesícula biliar, cuando tienes vesículas en porcelana, cuando tienes vesículas en reloj de arena, ¿sí? Vesículas con lito único. Ustedes siempre deben enviar a estudio histopatológico la pieza operatoria. Diagnóstico por imágenes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este es el estudio de imagen de localización morfológica de la vesícula biliar y estudios funcionales. Ustedes saben que en la imagenología existen estudios de imagen morfológicos y estudios de imagen funcionales. Estudios de imagen morfológicos tenemos a la ecografía, tomografía, resonancia magnética, mientras estudios de imagen funcionales tenemos al PET scan, ¿sí? PET scan. Con el estudio más básico que se debe solicitar, con el que vamos a encontrar en forma incidental una vesícula biliar con características neoplásicas, es la ecografía. Y una vez que sospechemos con la ecografía un cáncer de vesícula biliar, todavía el paciente es asintomático cuando en los estadios iniciales, todavía cuando hay todavía una infiltración de la capa muscular o serosa de vesícula biliar, o cuando hay infiltración local todavía en el segmento 4 o segmento 5 del hígado, todavía el paciente es asintomático, todavía no tiene manifestaciones clínicas como ictericia, ascitis, ¿sí? Pero sin embargo ya te indica que en los últimos meses ha estado bajando de peso. ¿Sí? Eso a veces van por eso, doctor, ¿sabe? En los últimos meses he perdido bastante peso y tengo cierta molestia al lado derecho, en el hipocondrio derecho, ¿no? Y tú solicitas una ecografía abdominal y encuentras una vesícula con características neoplásicas, ¿sí? Y una vez que tengas ese estudio, tienes que estadificar, ¿sí? Tienes que estadificar. Primero solicitarás, pues, marcadores tumorales, ¿sí? Marcadores tumorales, y una vez que tengas los marcadores tumorales, te vas solicitas estudios de imagen para estadificar.
se puede estadificar mediante tomografía abdominal contrastada, resonancia magnética, o solicitar estas pruebas de funcionales, el PET scan. El PET scan mide la actividad metabólica de los tejidos, ¿sí? En el PET scan se utiliza radiotrazadores, ¿sí? Se administra análogos de glucosa marcados con fluoro 18. Entonces, las células neoplásticas tienen alta actividad metabólica, ¿sí? Entonces, si nosotros administramos análogos de la glucosa marcados con fluoro 18, ¿sí? Vamos a localizar las células neoplásticas que metastizaron, ¿sí? Que metastizaron. Probablemente macroscópicamente o con la ecografía se ve solo compromisos de segmento 4, segmento 5, pero sin embargo, con este estudio de PET scan se puede ver neoplasias a nivel de los ganglios paraórticos, ganglio cístico, ¿sí? Entonces, este estudio sirve para localizar metástasis. Mide la actividad metabólica de los tejidos, el PET scan. Es un estudio funcional. También sirve este PET scan para seguimiento postquirúrgico de los pacientes con cualquier tipo de neoplasia. En este caso, de neoplasia de vesícula biliar. Si tienes un paciente con neoplasia de colon, paciente con neoplasia de estómago o de vías biliares, lo operaste y para hacer seguimiento postquirúrgico, para saber si existe una buena respuesta a la quimioterapia o a una radioterapia, solicita un estudio con PET scan. ¿Por qué? Es un estudio funcional que mide la actividad metabólica de los tejidos, especialmente de las células neoplásticas, ¿sí? Entonces, esas células neoplásticas que no puede ser visible mediante tomografía, mediante resonancia magnética, va a ser visible mediante PET scan. Tenemos en nuestro medio PET scan, entonces puede usar este medio de estudio. Sirve para detectar metástasis y estadificar el tumor. Vean acá, durante el diagnóstico, en un 10% ya está localizado en la vesícula biliar, pero en un 60% ya tiene extensión hepática el tumor. En un 45% cuando se diagnostica hay metástasis linfáticas regionales. En un 20% hay metástasis extrahepáticas a distancia, ¿sí? Cuando se diagnostica. Cuando se diagnostica, dijimos, es cuando el paciente ya está en su estadio muy avanzado. Estadificación. Existen dos clasificaciones para estadificar el cáncer de vesícula biliar. La clasificación actual es el TNM, ¿sí? Pero tenemos una clasificación antigüita, el NEVIN, que todavía está vigente. Es una clasificación muy sencilla, ¿sí? Que nos indica la invasión de en cuanto a la profundidad y la diseminación del tumor fuera de la vesícula biliar, ¿sí? Vean, en etapa 1, en estadio 1, hay invasión de la mucosa. En etapa 2 hay invasión de la mucosa y muscular. En etapa 3, invasión transmural, ¿sí? Llega hasta la serosa. Y en estadio 4, la invasión transmural más el ganglio cístico. En etapa 5 hay invasión a hígado, enfermedad metastásica. Es una clasificación bien sencilla, la de Nevin, y es fácil de aprenderse, ¿sí? Tenemos la otra clasificación, el TNM, ¿sí? Esta clasificación un poquito más compleja, pero si nosotros analizamos el TNM hasta el estadio 2, ¿sí? Son operables. Desde el estadio 1, ¿ven? Hasta el estadio 1, 2, A, 2B. Estos dos estadios son estadios
operables. Son operables. Vean, en estadios iniciales, cuando es un carcinoma in situ, es suficiente una colecistectomía convencional. Suficiente una colecistectomía convencional. El paciente se cura de su patología. Entonces, metaplasia, displasia, carcinoma in situ, ¿sí? En este caso, si tú encuentras al paciente en esta etapa inicial, suficiente la colecistectomía. No se ofrece ningún tipo de tratamiento adyuvante. Pero sin embargo, cuando tienes pacientes con estadio 2, ya, el tratamiento es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, en T1A se hace una colecistectomía, ¿ya? Generalmente, en este caso hay metástasis a ganglios regionales. Pero estadios T1A, T1B hasta el T2 son operables. Tienen resolución quirúrgica. Después de eso se puede hacer una adyuvancia tras una colecistectomía. Ofrecer al paciente quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, estos pacientes tienen un buen pronóstico. Pero cuando están en estadios más avanzados, cuando el tumor, cuando están en T3, T4, la posibilidad de curación a través de un procedimiento quirúrgico prácticamente es nulo, es muy baja. Entonces se aconseja hacer la neoadyuvancia. Ustedes saben la diferencia entre neoadyuvancia y adyuvancia. Son dos cosas diferentes, ¿no? La neoadyuvancia quiere decir quimio o radioterapia antes de hacer un procedimiento quirúrgico. La adyuvancia quiere decir quimio o radioterapia después de el procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Para qué sirve la neoadyuvancia? Para bajar el estadio del tumor, ¿sí? Es una medida que reduce el tamaño del tumor, provoca citorreducción del tumor, ¿sí? Esa es la medida neoadyuvante. Muchas veces, algunos colegas prefieren hacer la quimio-radioterapia antes de hacer una cirugía. En tumores muy grandes, en tumores que comprometen grandes vasos, por ejemplo. Si tuviésemos un tumor de la vesícula biliar que compromete vena porta, ¿sí? Vena porta, entonces teníamos que hacer primero, o vena cava, primero teníamos que hacer una medida neoadyuvante, reducir el tamaño del tumor. Una vez que se reduce el tamaño del tumor, se hace la colecistectomía o se planifica algún tipo de intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico, ¿sí?, más linfadenectomía seguida de quimioterapia es la más adecuada, ¿sí? La quimioterapia mejora la supervivencia del paciente, ¿sí? Y la radioterapia es poco útil en neoplasias de vesícula biliar. Colangiocarcinoma es un tumor epitelial que se origina en el árbol biliar, frecuentemente en el sexo masculino, entre sexta y séptima década de la vida. Vean acá, colangiocarcinoma, en el epitelio del árbol de la vesícula biliar. Factores de riesgo: colangitis esclerosante, cirrosis biliar, malformaciones biliares, ¿sí?, quistes de coledocolitiasis, hepatopatías crónicas, hepatitis alcohólica, obesidad, tabaquismo. Son factores de riesgo para desarrollar un colangiocarcinoma. Clasificación. El colangiocarcinoma se clasifica según su localización anatómica, tipo de crecimiento y características microscópicas. La clasificación anatómica es se puede dividir en dos grandes grupos: colangiocarcinomas intrahepáticos y colangiocarcinomas
extrahepáticos. Intrahepáticos, cuando comprometen vías biliares intrahepáticas. Se hace extrahepático cuando estas vías biliares se unen o forman el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común y finalmente desembocan en el colédoco y duodeno. Entonces, las vías biliares intrahepáticas es por encima de hepático derecho y hepático izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrollan las vías biliares intrahepáticas? En el lóbulo derecho, ¿sí? En mi hígado derecho, ¿sí? Hay el segmento 5, el segmento 8, el segmento 6, el segmento 7. El 5 y 8 desembocan en una vía biliar llamada la vía biliar intrahepática anterosuperior, ¿sí? Anterosuperior, como en esta imagen. Es la vía biliar anterosuperior, ¿sí? Anterosuperior, que drena el segmento 5 y el segmento 8. La vía biliar intrahepática postero-inferior drena el segmento 6 y el segmento 7. El segmento 6 y segmento 7. El segmento 7 y el segmento 6 son posteriores, mientras las anteriores, el 5 y 8, son anteriores. Entonces, ambas ramas, antero superior y posterior inferior, se unen para formar el hepático derecho. Cuando forman el hepático derecho, ya es una vía biliar extrahepática. ¿Sí? Extrahepática. Mientras la vía biliar intrahepática del lado izquierdo es diferente. En el lado izquierdo, el segmento 2, segmento 3 tienen una misma rama, se unen a la rama del segmento 4. ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo tenemos el segmento 2, segmento 3, segmento 4. Y estos forman el hepático izquierdo. Y el segmento 1 puede drenar tanto en el hepático izquierdo como en el hepático derecho. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de colangiocarcinomas, en un 10% son intrahepáticos y en un 90% extrahepáticos. ¿Sí? Colangiocarcinomas, 90% son extrahepáticos y un 10% intrahepáticos. ¿Sí? Ahora, de estos, el más frecuente de los tumores extrahepáticos de un colangiocarcinoma extrahepático es el tumor perihiliar de Klatskin. El tumor de Klatskin, perihiliar, están en la confluencia de los hepáticos a nivel de hepático común. Obstruye el hepático común. Es el más frecuente de los tumores de los colangiocarcinomas extrahepáticos. ¿Sí? Después tenemos, segunda en frecuencia, los colangiocarcinomas distales. ¿Sí? Colangiocarcinomas distales. Los tumores periampulares. ¿Sí? Periampulares. Vamos a describir posteriormente en forma detallada estas variaciones. Estadificación, vean, nuevamente se utiliza para estadificar un colangiocarcinoma, el TNM. ¿Sí? Para extrahepáticos perihiliares se puede usar la clasificación Bismuth. Para colangiocarcinomas intrahepáticos, la TNM de la octava edición. ¿Sí? Vean esta imagen, unas imágenes hipoicogénicas de bordes irregulares con múltiples, son múltiples en el hígado, ¿sí? Con áreas de necrosis. Es un colangiocarcinoma intrahepático. Pero este tipo de tumores, pues, es poco frecuente, ¿no? Se presenta solo en un 10%. Cuando hablemos de colangiocarcinomas, generalmente son extrahepáticos. De los extrahepáticos, el más común es el tumor de Klatskin. Es un tumor perihiliar. Tratamiento quirúrgico de las colangiocarcinomas intrahepáticos. Resección hepática, hepática,
hepatectomía derecha, una segmentectomía se podría hacer, pero sin embargo, antes de eso hay que hacer la embolización preoperatoria de la vena porta, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar el volumen del hígado remanente. Si yo, como en esta imagen, si tenemos un paciente con colangiocarcinoma en mi hígado derecho, en mi hígado derecho, si yo quiero hacer una hepatectomía derecha, ¿sí? Sin hacer que el hígado izquierdo sano aumente de volumen, este paciente se va a morir en el postoperatorio por una insuficiencia hepática. Entonces, para que no desarrolle una insuficiencia hepática, se debe hacer se debe aumentar el volumen del hígado remanente, del hígado sano, remanente, del hígado que se va a quedar, pero que está sano, ¿sí? Pero sin embargo, cómo se hace el aumento del volumen? ¿Cómo se puede hacer? Mediante embolización de la vena porta, ¿sí? La embolización de la vena porta aumenta el volumen del hígado sano en un 25-40%, ¿sí? El ALPS también, el ALPS, ¿sí? La ligadura de la vena porta para hepatectomías en dos tiempos, en dos etapas, por ejemplo. Entonces, el ALPS, ¿en qué consiste? En la primera etapa se liga la rama porta derecha para dirigir el flujo sanguíneo al hígado sano. Entonces, el hígado sano se hipertrofia, va a ser más grande y por lo tanto va a suplir la función del hemihígado derecho, ¿sí? En la segunda fase se extirpa el lóbulo tumoral, o sea, el hígado que tiene compromiso tumoral, tras verificar mediante imagenología un aumento del hígado remanente mayor a 40% en hígados patológicos y se debe requerir un aumento de 25-30% cuando tienes un hígado sano. Entonces, vean, hay estos tipos de procedimientos, el ALPS y la embolización portal, ¿sí? Para aumentar el volumen del hígado remanente, ¿sí? De esta forma, en el postoperatorio, el paciente no muere por una insuficiencia hepática. En el caso contrario, si tú no, no prevés este tipo de complicaciones, no haces una embolización a la vena porta previamente, no le sometes a ALPS a un paciente, ¿sí? Con ligadura de la vena porta antes de una hepatectomía derecha o antes de una hepatectomía izquierda, pues tu paciente en el postoperatorio va a tener deceso por insuficiencia hepática. Clasificación de Bismuth-Corlett. Estos son para neoplasias, para colangiocarcinomas extrahepáticos, especialmente para el tumor de Klatskin, ¿sí? Para el tumor de Klatskin. Vean acá, cuando el tumor afecta solo a la confluencia de los hepáticos, está confinado el tumor al hepático común, es el Klatskin tipo 1, ¿sí? Cuando ya afecta, vean, compromete tanto hepático derecho, hepático izquierdo, ¿sí? Tipo 2, cuando afecta el lado derecho, tipo 3, cuando afecta el lado izquierdo, 3B, o cuando afecta ambos lados, tipo 4. Y cuando afecta tanto derecho, izquierdo, hepático común, tipo 4 también, ¿no? Entonces, vean, estos son la clasificación de Bismuth-Corlett, la que se puede usar para los colangiocarcinomas de la vía biliar proximal. Colangiocarcinoma extrahepático del tercio medio. Es poco frecuente el tumor del tercio medio de la vía biliar. ¿Sí? Se presenta en un 10% de los casos, ¿sí? Muy poco frecuente. La que se presenta en un 70-80% de los casos de los tumores extrahepáticos
es el tumor de Klatskin, seguido de tumores periampulares, es decir, un colangiocarcinoma distal. Tumor de tercio medio, poco frecuente, se presenta en un 10% de los casos, 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Etiología: éstasis biliar, anomalía de la unión biliopancreática, como dijimos, el conducto de Wilson, en vez de enviar su flujo con su jugo pancreático hacia la parte distal, tiene una mala inserción, mala implantación en el colédoco, y el flujo del jugo pancreático puede dirigirse en sentido cefálico, y esto irrita la mucosa el epitelio, de la vía biliar principal, y a la larga puede desarrollar un colangiocarcinoma. Pacientes con coledocolitiasis, pacientes con quistes de colédoco, también son factores de riesgo para desarrollar colangiocarcinoma extrahepático, un colangiocarcinoma del tercio medio. Colangitis esclerosante, adenomas de la vesícula biliar, síndrome de Lynch, ¿sí? Son factores predisponentes. Clasificación de colangiocarcinoma del tercio medio. Microscópicamente, el 95% son adenocarcinomas mucinosos. ¿Sí? En un 95% son adenomas mucinosos, con invasión perineural y diseminación a los ganglios linfáticos regionales. Macroscópicamente pueden tener 3 variedades, o pueden presentar 3 patrones de crecimiento. ¿Sí? Una nodular, ¿sí? Expansivo en un 40%, y otro esclerosante tipo periductal infiltrante en un 8 a 20%, y papilar intraductal en un 8 a 14%. ¿Sí? Esas son las 3 formas de presentación del carcinoma, colangiocarcinoma de tercio medio, en forma macroscópica, pero en un 95% de los casos son adenocarcinomas mucinosos. ¿Sí? Colangiocarcinoma de tercio medio, clínica, obstrucción, clínica obstructiva, ictericia del paciente, ¿sí? Ictericia del paciente. Los pacientes tienen un tinte ictérico en forma generalizada, como en la imagen anterior que vimos, ¿sí? Y tienen múltiples escoriaciones en la superficie cutánea por irritación de sales biliares a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces, estos pacientes tienen mucho prurito, por lo tanto, se comienzan a rascar y provocan escoriaciones en la superficie cutánea. ¿Sí? ¿Cómo se la diagnostica? Igualmente, mediante estudios de imagen, pero también se puede solicitar estudios de laboratorio, el CA-19-9 y antígeno carcino embrionario. El estudio gold estándar para valorar, para estadificar un colangiocarcinoma es la colangiografía por resonancia magnética. ¿Sí? La ERCP para estadificar no sirve, pero sin embargo nos puede indicar el nivel de obstrucción. ¿A qué nivel está la obstrucción? ¿Está en el tercio distal, en el tercio medio, está en el tercio proximal? Necesitamos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero no es con fines diagnósticos, no es para estadificar el colangiocarcinoma. ¿Sí? Sin embargo, nos sirve hasta para hacer biopsia, ¿no? Mediante RCP se puede canular la vía biliar y el endoscopista puede tomar biopsia del epitelio de la vía biliar, y esto nos favorece al diagnóstico del tipo histológico del colangiocarcinoma. ¿Sí? Ahora, si tú quieres estadificar el colangiocarcinoma, hay que hacer una colangiografía por resonancia magnética. Es un estudio gold estándar para estadificar los colangiocarcinomas, tanto del tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Igual, vean,
Para estratificar tenemos la clasificación del TNM. En esta imagen se observa un colangiocarcinoma, ¿sí?, que está en la parte media y un poco distal, ¿sí? Y por encima de ello hay gran dilatación de la vía biliar, dilatación de la vesícula biliar. Cuando hay colangiocarcinomas o colangiocarcinomas en el tercio distal, puede haber distensión de la vesícula biliar. Distensión de la vesícula biliar. Muchas veces la vesícula biliar es palpable en el hipoconio derecho, y cuando son pacientes muy delgados, todavía es visible la distensión. A simple vista, en posición de cúbito dorsal, puedes observar la distensión de la vesícula biliar. Hay un solo levantamiento de piel a nivel del hipoconio derecho. Esto nos indica distensión de la vesícula biliar. Palpas la vesícula, pero esta vesícula biliar distendida no es dolorosa. A esta vesícula biliar que se distiende por un tumor periampular, ¿sí?, se llama vesícula de Corbusier-Terrier. ¿Sí? Se llama vesícula de Corbusier-Terrier. Tratamiento de los colangiocarcinomas. Resección en bloque de la lesión de la vía biliar, incluyendo la vesícula biliar, y se puede hacer una derivación biliodigestiva en Y de Rux, ¿sí? Pero esto en estadios iniciales. Pero si tienes un paciente con estadios avanzados, ya el tratamiento quirúrgico ya es un auxiliar diagnóstico, ya no es curativo, ¿sí? En estadios iniciales el procedimiento quirúrgico puede ser curativo, pero en estadios tardíos el procedimiento quirúrgico ya se transforma en un auxiliar diagnóstico, ya no curativo. Tumores del tercio distal de la vía biliar. Tenemos los tumores periampulares. Cuando hablamos de los tumores periampulares, nos referimos a los tumores que están alrededor, en los últimos 2 centímetros de la vía biliar distal, ¿sí? Son tumores localizados en los últimos 2 centímetros de la vía biliar distal. En los últimos 2 centímetros por alrededor de la ampolla de Vater. A eso se llaman tumores periampulares. Entonces, cuando tenemos un paciente con tumor periampular, la principal causa es un cáncer de vesícula biliar, un adenocarcinoma, ¿sí?, de la cabeza del páncreas, en un 70%. La segunda causa de tumor periampular es el ampuloma. Es un tumor que se localiza a nivel de ampolla de Vater. Es la segunda causa, ¿sí?, de las neoplasias de la vía biliar distal. Tercera causa puede ser a consecuencia de la transformación, metaplasia, displasia y carcinoma del último tercio de la vía biliar principal, un colangiocarcinoma distal. O puede ser un adenocarcinoma duodenal en un 5%. Vean, esa es la frecuencia. Entonces, cuando hablemos de un colangiocarcinoma distal, ¿sí?, un tumor del tercio distal de la vía biliar, hay que pensar en un tumor periampular. ¿Cuál es la principal causa del tumor periampular? Primero, hay que pensar en cáncer de la cabeza del páncreas. Segundo, hay que pensar en un cáncer que se originó en la ampolla de Vater llamado ampuloma, ¿sí? O tercera causa puede ser un tumor que se originó en el epitelio del tercio distal del colédoco, ¿sí? Y finalmente un adenocarcinoma duodenal. Vean, esa es la frecuencia cuando hablemos de tumores periampulares. El tratamiento quirúrgico, duodenopancreatectomía cefálica de Whipple, una pancreatogastrostomía, ¿sí? Entonces el tratamiento quirúrgico de los tumores periampulares. Siempre antes pero realizar medidas neoadyuvantes si el tumor no es extirpable mediante
el tratamiento quirúrgico. Tumores benignos en la vía biliar. Al igual que los tumores malignos, también hay tumores benignos en la vía biliar. Puede haber tumores sólidos en un 6% o puede ser tumores quísticos en un 60%. Tumores sólidos, puede ser epiteliales, no epiteliales y tumores neurales. Los tumores epiteliales pueden ser tubulares, adenomas papilares, ¿sí? Túbulopapilares, cistoadenoma biliar y papilomatosis. No epiteliales, leiomiomas, lipomas, hemangiomas, linfangiomas, tumor de células granulares y osteomas. Vean acá, yo personalmente tuve un paciente el año pasado, ingresó con un diagnóstico de un tumor a nivel de hepático común. Un paciente de unos 60 años, ictérico, obeso, ¿sí? Ingresó por una colangitis, pero secundario a una obstrucción del hepático común. Se hizo ecografía, se hizo una tomografía abdominal contrastada y vimos que el hepático común estaba obstruido, ¿sí? Ingresé a quirófano, resulta que había un tumor en el hepático común. Pero esta tenía otra característica, era un tumor tipo cauchoso de unos 2 por 2 centímetros, que obstruía completamente el hepático común, ¿sí? Retiré el tumor, ¿sí? Y se unió hepático, el remanente de hepático común proximal con el colédoco mediante anastomosis terminal sobre una sonda en T. Envié en la pieza patología y me salió leiomioma. Leiomioma. ¿Sí? Yo pensé al principio que se trataba de un tumor de Klatskin, pero sin embargo el patólogo me envió que se trataba de un leiomioma. Entonces, estos tumores no epiteliales también existen. No es frecuente, pero existen. Vean, pertenece al grupo de los tumores sólidos y se presenta en un 6% de los tumores de la vía biliar principal. Hay otro tipo de tumores, los tumores quísticos, ¿sí? Que se presentan en un 60%. Son tumores de origen congénito. Vean esta clasificación, la clasificación de Todani se llama esta, ¿sí? Todani 1, tipo 1, A. Vean, Todani tipo 1, hay dilatación de la vía biliar principal, hepático común colédoco, en forma fusiforme, ¿sí? El Todani tipo 2 tiene una dilatación tipo diverticular, ¿sí? Diverticular, mientras esto es el Todani tipo 1 es dilatación fusiforme. El Todani tipo 2 es diverticular. El Todani tipo 3 es un enterocele, ¿sí? Es un enterocele. El Todani tipo 4, ¿qué es lo que sucede? Hay dilataciones extrahepáticas e intrahepáticas. Todani tipo 5, netamente intrahepáticas. Vean acá, en esta clasificación, ¿sí? Todani tipo 5, múltiples quistes biliares intrahepáticos. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Enfermedad de Carodi, ¿sí? Estos son tumores tipo quísticos de la vía biliar, pero es más frecuente en edad pediátrica. También operé 2 pacientes con quistes de colédoco, tipo fusiformes. Esta es la presentación más frecuente de quiste de colédoco, ¿sí? Es la más frecuente. ¿Por qué se manifiesta? ¿Cómo es la clínica de un quiste de colédoco? Generalmente son pacientitos de 6, 7, 8, 10 años de edad, ¿sí? Generalmente se presenta en edad pediátrica o se manifiesta en edad pediátrica. La clínica, dolor hipoconio derecho, pérdida de peso, ictericia, hemorragia digestiva alta.
Entonces el paciente va por ictericia, dolor hipocono derecho, melenas. Es decir, es una consecuencia de una hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Así se manifiesta clínicamente. Entonces tú solicitas una ecografía hepatobiliopancreática, te encuentras que había sido un quiste de colédoco. De los quistes de colédoco de estos tipos, 5 variedades de la clasificación de Todani, la más frecuente es el tipo 1, la dilatación fusiforme de la vía biliar. ¿Sí? Fusiforme de la vía biliar. Si no se opera estos quistes de colédoco, ¿sí? Esto degenera en un colangiocarcinoma. Se transforma en un colangiocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento? Ablación de la vía biliar. Hay que amputar la vía biliar y hacer una derivación biliodigestiva en Y de Roux. Es el tratamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, obviamente, sale la vesícula biliar, ¿no? Colecistectomía más ablación del hepático común y colédoco. Y unes la vía biliar, el hepático derecho e izquierdo, con una asa de intestino delgado, como en esta imagen, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de procedimiento se hace cuando tenemos pacientes con quistes de colédoco tipo 1, Todani tipo 1, es la más frecuente. Se hace una ablación de la vía biliar y una derivación biliodigestiva en Y de Roux. ¿Sí? Muchas gracias, doctores. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego. luego.